En la actualidad, la paternidad se empieza a ver como un poco más equitativa, donde papá y mamá, a pesar de tener roles diferentes, se trata de que tengan un acompañamiento entre ellos para poder criar a los niños. Esto es en un escenario ideal donde papá y mamá están juntos. Puede ser que por alguna razón papá ya no esté con mamá, y ya sea por un fallecimiento, un divorcio o muchas situaciones, pero papá debería siempre seguir siendo papá si está acá con nosotros. Y hoy tenemos a la super experta Jensi Berrocal, quien nos va a hablar un poco de cómo podemos implementar herramientas y también por qué esta figura es tan importante para una crianza saludable emocionalmente. Bienvenida. Hola. Bueno, como siempre, un gusto estar acá y con este tema tan importante de ahora que se viene el Día del Padre, ¿verdad? Y lo decías muy bien, son roles completamente aparte, como decíamos ahora, culturalmente, y se está tratando de romper ya esas creencias de que papá o que mamá soltera tiene que ejercer el papel de mamá y papá. ¿Verdad? Eso yo creo que se alimentó por mucho tiempo, creo que no ha sido así por mucho tiempo, en que hemos liberado de responsabilidades la figura paterna de su papel como tal. Entonces ahora concientizar muchísimo en ese lado y felicitar por supuesto a los padres presentes que aunque no están en el núcleo familiar, que hacen su papel correctamente. Las consecuencias sobre esa separación, sobre esa ruptura familiar, lo que sea, dijo Shakira, se rompió la taza, más no la vajilla completa, ¿verdad? Es justamente el daño que queda. Si hubo por un tiempo en el que se compartía en familia y después papá no está, pues sí, déjenme decirles que sí hay heridas. Y son heridas de abandono muy fuertes, son heridas de rechazo. Tengo pacientes en lo privado, y además la ciencia ya lo ha... esta tendencia, trabajo muchísimo con lo que es la sanación del niño interior. Y generalmente en lo que es Costa Rica es por la falta de la figura paterna. Y así que importante esto, porque de alguna manera se ha querido quitar ese rol por lo que siempre hemos hablado del machismo. Entonces, no, ahora, ¿verdad? Vamos a hacer que esto sea diferente, y entonces más bien se le quita el valor a la parte masculina dentro de la familia. Cuando debería ser un 100 y un 100, porque ni siquiera me hables de un 50 y un 50, es de un 100 y un 100. Cada uno tiene su Tanto rol. valor tiene mi mamá como mi papá. Exacto. O sea, sí, ese dicho de que mamá es mamá. Jamás, es más, les voy a contar, mi papá falleció en septiembre, el 24 de septiembre, y resulta que un día una persona conocida me dijo, pero es que el que falleció fue su papá. O sea, yo dije, ¿cómo me puede decir eso? Sí, me duele tanto que se haya muerto mi papá como que se me muriera mi mamá, ¿verdad? O sea, y es justamente por un tema cultural. Ahora, lo que iba a preguntar también es, ¿cuáles son esos efectos, digamos, de alguna manera para identificarlos? Porque quizás alguien diga, no, yo soy muy fuerte. Mi papá nunca estuvo en mi vida y no me interesa. Pero ahora que te escuchaba decir algo de abandono y estos aspectos de heridas, ¿cuáles serían algunas de esas situaciones que debemos abordar? Muy fuerte. En lo que es mujeres, su primer amor es el padre, es ¿verdad? Entonces, es esa falta, después, ¿verdad? Lo conocido de que cae en relaciones y relaciones buscando, ¿verdad? Esa figura que llene, ¿verdad? Esa protección. Entonces, muy fuerte lo que es la baja autoestima, las inseguridades, porque papá se fue, porque si fue con otra familia, porque se fue con la otra familia, si yo no fui suficiente. Entonces, por supuesto, el rechazo. Pero también eso, a ver, es que me llama la atención eso que dijiste de las inseguridades, porque muchas veces no manifestamos las inseguridades, pero actuamos en pro de esas inseguridades que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, puede ser que ese tipo de patrones se repita sin que nosotros nos demos cuenta que ese era el camino, que por ahí viene el asunto. No, generalmente pasa, o sea, si no hay hasta crear conciencia, pero yo les digo, chicos, ustedes que son jóvenes y planean ser padres, pero su familia fue disfuncional, hubo una ruptura o algo, primero sanen esa herida. ¿Por qué? Porque lo voy a llevar a mi familia y lo voy a repetir.
Entonces, ya sea por XY de que, ay, qué raro, mi papá se separó, qué raro, yo también. De por sí, en la familia hay montones de divorciados. Perdona, y ahora que dicen eso también, entonces, hablabas del efecto con la figura masculina en las mujeres. ¿Qué pasa en los hombres? Ok, no, es el ejemplo a seguir como hombre, ¿verdad? Entonces, mi papá, el modelo. Entonces, a ver, podemos decir aquí, para el Día del Padre, ¿quién fungió como modelo paterno? Y a veces no solamente es papá, a veces no está. Entonces, fue mi abuelo, fue mi tío, hasta un hermano mayor. Siempre se busca un modelo a seguir. Siempre se busca el modelo. A ver, todos tenemos una necesidad y siempre les he dicho, ¿verdad? Cuando hablamos de hasta empresa, ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Las necesidades básicas, es ese modelo a seguir, a ver cómo soy. Y sí lo he escuchado en muchísimas personas y ya muy mayores, dice, yo fui hijo único y no tuve papá. Entonces yo me refugié, por ejemplo, mi papá que estuvo... que mi mamá que tiene 3 años de casada, y él buscó su figura paterna, la encontró en los Boy Scouts. La disciplina, es muy disciplinada, entonces la buscó con sus gente de los Boy Scouts. Entonces esa disciplina, esa crianza, ese acompañamiento, sus consejos, esa figura, ese ejemplo de cómo ser, cómo tratar a la mujer, ¿verdad? Esas guías fundamentales para cualquier niño. Jensi, ahorita que hablábamos al inicio, obviamente es una situación diferente si papá fallece, pero ¿cómo lo interpreta el cerebro? ¿Lo interpreta como un abandono también o no? No, bueno, en cierta forma la herida está, porque sí, va a haber un enojo, porque se fue, porque me abandonó, porque me dejó sola, porque ahora cuando más lo necesitaba, etcétera, muchas interrogativas, ¿verdad? Pero ya después viene el proceso del duelo, en esa conciliación, ¿verdad? Ya aceptar, pero al principio sí va a molestar muchísimo, lo voy a tomar como un abandono. Depende de verdad el nivel de lazo tener que hubiera entre esas personas que sí he conocido, que me duele más mi papá, que cómo fue mi mamá, etcétera. Todo depende de la vivencia. Y yo al principio del programa decía que a veces no nos da, ok, todos son títulos en este mundo, el título de mamá, el título de papá, pero no necesariamente lo han sido. Exacto. ¿Verdad? A veces yo no soy padre y no puedo juzgar, pero yo sí veo desde afuera, que es lo que me toca y lo que me tocará por el resto de la vida porque no pienso ser papá. Pero yo siento que esto va mucho, esta misión, porque a final de cuentas yo siento que es una misión, va más allá de un título. O sea, es que cuántos se dicen papá o cuántos se dicen mamá y lo son. ¿Por qué dicen que son mamá o por qué dicen que son papá? Porque tuvieron un hijo. Sí, por engendrar lo suficiente. Me explico. Entonces yo siento que a veces esto va muchísimo más allá. ¿Cuánta gente que me está viendo hoy dice que el papá es el tío? Justamente por esto que la experta nos está diciendo. El abuelo, el vecino también, el padrastro. Bien por esos padrastros también que jugaron esa... Ahora que decís eso, Alex, disculpa que te interrumpa. Creo que me llama la atención porque también podemos desde afuera señalar a los que hicieron mal su rol. Pero ¿qué pasa cuando alguien entra en razón y dice, me equivoqué, lo hice mal y quiero restablecer mi relación, quiero volver a conectar con mis hijos después de un periodo en donde no estaba bien para asumirlo? ¿Cómo cuánto dinero tiene, señor? ¿Qué debería hacer para... ¿Se logra conectar después de una situación donde no estuvo presente? Por supuesto que se logra. Qué hermoso, Sin embargo, además. sí. Sin embargo, sí lleva su proceso. Va a recibir al principio. Pero si tiene la conciencia y sobre todo sanó, porque lo hizo, no lo hizo tal vez adrede, sino lo hizo tal vez en una situación de no sanar desde dentro su abandono, sus propios conflictos. Entonces fue lo que me llevó a no tener esas habilidades, esas herramientas que hablamos, ¿verdad? Para poder enfrentarse al padre. Yo no sé, porque no tuve ese ejemplo, no tuve ese modelo, no sé. Entonces, no sé, simplemente. Entonces sí, no hay que juzgar cruelmente. Sin embargo, lo ideal es que se haya trabajado, porque al trabajar se va a entender ya desde el amor, no desde el rencor, no desde sus propias heridas, sino desde el verdadero amor. Ya esta es mi vocación, esta es mi misión. Entonces ahora es resarcir. Pero sí tengo que entender que voy a recibir porque hice una herida. Entonces yo desde mi herida entendí que provoqué otra herida. Que no va a ser fácil porque lo que hizo fue un abandono, si se puede llamar de la manera más
cruel porque puede ser física, puede ser también hasta financiera, puede ser emocional. O todas las anteriores. Y todas las postalitas del álbum, Exacto, ¿verdad? es que hay gente que, bueno, aquí lo de toque es muy importante porque puede ser papá proveedor, pero presente no estuvo en los momentos más difíciles. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Pero yo sí estuve, yo te mandé el cheque todos los meses, pero no está. Así es, esa es la parte en la que esperamos en psicología crear conciencia en todos, porque culturalmente está tan desvalorizado el rol de papá. Porque ya lo dijimos, porque de por sí fue el papá, mamá es mamá, no, usted puede hacer su vida, tiene que ser feliz, entonces delíguese, cosas de esas que culturalmente, ¿verdad?, se refuerza desde una mala crianza o desde una herida también, entonces culturalmente suele suceder. Costa Rica tiene un alto porcentaje en esas tendencias, tiene un alto porcentaje, como lo decías muy bien, a veces no es papá, sino que es mamá. No vamos a señalar solamente a los padres, que también hay mujeres, también hay mamás. Entonces sí, ahí pero sí hay que entender que la mamá cuando se va y cuando abandona, a ver, estuvo dentro del vientre, estuvieron unidos por un cordón, o sea, el lazo es fuerte, es fuerte. Y por eso ahora, como decías al principio, ahora se refuerza mucho esa igualdad. Ahora con la ley que también se protege o se le da el permiso al papá para que esté en el parto, para que esté en un tiempo, pues eso yo habla mucho. Y voy a hablar desde la experiencia. Para mí fue impresionante estar en el lugar donde nacieron mis hijos. Porque usted se desmayó las 3 veces. A mí me tuvieron que dar atención. Pero yo lo mencionaba ayer, de hecho, una de las cosas que amo y recuerdo y que sé que también significó algo para mis hijos, a pesar de que eran recién nacidos bebitos, es el cangurear, que llaman. Sí, ponerlos aquí recién nacidos en mi pecho, sin camisa ni nada más, sentirlos. Es maravilloso porque es como una conexión, es hermoso. Bueno, ahora, como les digo, ahora en neurociencia, que tanto se ha reforzado, de esta Mariana Escapé en su libro Buscando a la persona vitamina, habla sobre justamente un médico, el que creó esa estrategia de cómo, ¿por qué? Porque detectaron que los niños se recuperaban más fácil cuando hay contacto físico. El contacto físico es fundamental. Porque si antes decían, no, es que usted es papá, no abrace a las niñas, ya, no tenga, no, es que no puede ver sus papás. Entonces, sí, claro, por supuesto que venimos desde arrastrando muchísimas malas creencias en el que no hay que manifestar cariño entre papás, entre mamá y papá, porque después ellos... completamente opuesto tabúes, a lo que ¿verdad? Ahora se ha demostrado que rompe muchos patrones y muchas malas creencias y hasta sana heridas. Entonces ahora poder entender de que mi papá hizo eso, que se fue o que la abandonó, desde la historia de papá también. Entonces sí, no podemos jamás estar en eso porque entendemos más bien que detrás de todo acto hay una historia. Sí. Hay una herida también, mucho. Jessica, aquí tenemos una pregunta y nos escriben, ¿cómo funciona en un hogar donde hay una madre soltera con 2 hijos varones? Qué gran desafío, pero qué bonita pregunta. Es un reto para una madre, usted no deje de ser madre. Qué bonita además, ¿verdad? Sí, porque tiene la oportunidad. Entonces ser el modelo no figura, o sea, no decir yo soy el papá, no, enseñarle desde mamá cómo a una mujer le gusta ser tratada por un hombre. ¿Ya? Pero no puede fungir como no me va a poner los tacos y voy a ir a jugar contigo. No, nace la comprensión del niño, cómo tratar a la madre. Eso sí se ha comprobado, se ha demostrado de que cuando hay una madre soltera criando hijos, estos hombres suelen ser muy cariñosos, suelen ser muy buenas parejas. Sin embargo, sí tiene ese faltante de que porque papá no está. Entonces, mamá puede justificar o puede responder desde su conocimiento, más no inventar de que es que papá, no. Siempre desde el amor, siempre desde el cariño para no herir el corazón de... papá no podía, etcétera, desde el amor. Pero sí hay como un esfuerzo mayor también, porque hay como una carga de tratar de llenar algunos vacíos, ¿verdad? Pero sí le digo y le insisto a esta persona que no deje su rol de madre, no deje de amarlos, más sin embargo no trate de cubrir algo que no corresponde. Como le decía yo con respecto a mi papá, buscar otras, como los Boy Scouts, que tienen una disciplina, que tienen un buen patrón para poder aprender. Y yo sí no quiero terminar esta entrevista porque para mí es muy importante el mensaje más allá del bla, bla, bla de nosotros.
es que no juzguemos a nuestros papás. Yo estoy seguro que ellos, dentro de sus posibilidades, intentaron hacer todo lo mejor que pudieron. Y ¿saben qué? Hoy usted y yo tenemos esta herramienta que se llama celular. Y usted lo puede utilizar para bien o para mal. Ojalá y lo utilice para bien, no solo para chismear y estar metido en redes sociales. Y le puedo asegurar que aquí usted puede encontrar herramientas maravillosas para la educación de sus hijos. Y hoy nosotros tenemos esta herramienta muy cercana. Ahí la tenemos. Nuestros papás no las tuvieron y estoy seguro que ellos hicieron lo mejor que pudieron. Yo creo que ya basta de señalar a los papás y de echarle la culpa de nuestras vidas y de nuestras decisiones por lo que hicieron nuestros papás. No, señores. Hagamos un alto en nuestras vidas y hoy nuestra vida de adultos nos corresponde a nosotros. Asumámonos. Asumamos nuestra responsabilidad. Sí, es verdad. Apechuguemos y dejemos de estarle echando las culpas a nuestros papás, porque no se vale tampoco. Sí. Ok, tengo heridas, me tengo inseguridades, no puedo seguir en esto, qué raro. O sea, siempre que les he hablado, ¿verdad? De lo que es el autoconocimiento, qué extraño. O porque tengo esta tendencia de jalar este tipo de pareja. Y también que el hijo no sienta la presión de tratar de ser para mamá. Uy, qué eso bueno que eso. no fue papá porque sí, no que no es el rol que le corresponde. Exacto, porque no es el rol que le corresponde. Nunca se me olvidará un pacientito que tuve y fue en Guanacaste. Desde que entró el niño tenía una figura, era 8 añitos, pero era chiquitico, y entró con su camisa, con los brazos pelados, con una fuerte cadena, o sea, y no era ni siquiera mayor, era como el del medio. Ay, y fuerte, sí. No podía ni llorar, él se tenía que sostener, mi amor, ¿verdad? Ya tratando de hablar. No se podía quebrantar, él no se daba el derecho porque él tenía que sostener a mamá. Tenía que ser el fuerte. ¿Por qué? Porque el papá le dijo, usted va a ser el hombre de la casa. Eso no se hace, eso no se hace. Qué tema, ¿verdad? Pero bueno, Jency, muchas gracias, de verdad, porque creo que todos... Nos quedamos cortos. Sí, quedamos como en un análisis, pero como bien cada uno aportaba, yo creo que lo importante es destacar la importancia de esa figura en el corazón de un hijo o de una hija. Si está en un núcleo, pues aprovéchelo. No quede nada más debajo del techo y hágase el desentendido. También ahí saque su tiempo y dedique calidad. Y si está fuera, pues con mucho más razón que usted pueda marcar el corazón de sus hijos desde el espacio que tenga, desde las oportunidades que tenga para ser recordado y sembrar en ellos lo que usted quiere que sean mañana. Así que, de verdad, felicidades a todos los papás y hay oportunidad. No se quede simplemente con la excusa de que eso fue lo que me ocurrió y que ya no puedo hacer nada. Hay oportunidad, como decía ahora. Sí, nada más recordemos que ellos son extensiones de nosotros. Entonces, veámoslos desde ahí. ¿Qué es lo que quiero para mi extensión? Muy bien, muchas gracias. Continuamos con más de Llegó la Hora. Así es.